Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro siguiente proyecto, el proyecto 8, que se titula Resumir para compartir. Bien, la práctica social del lenguaje de este proyecto se titula Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. El objetivo es que ustedes elaboren resúmenes acerca de un mismo tema. Pero para iniciar vamos a definir qué es el resumen y sobre todo lo más importante, los pasos que se necesitan para poder redactar uno. El resumen es un texto escrito que va a exponer con menos palabras o con una reducción de palabras mucho menor las ideas más importantes o relevantes de un texto base, de acuerdo con el fin o con el propósito que éste persiga. Después de conocer qué es el resumen, entonces ahora sí podemos saber los pasos que necesitamos seguir para poder redactar uno. Primeramente debemos tener un texto base o una información, un documento que nosotros podamos resumir. Posteriormente de esto necesitamos leer varias veces, las veces que sea necesario, el texto para poder llegar a la comprensión del mismo. Posteriormente buscamos el significado de aquellas palabras que sean desconocidas para nosotros para alcanzar una comprensión mucho mejor. Después tenemos lo que son subrayar las ideas importantes, organizarlas y armarlas o estructurarlas en algún esquema o en dado caso algunas paráfrasis. También existen lo que son las fichas de resumen y donde va incluido también las referencias bibliográficas o las fichas bibliográficas, pero esto más adelante lo vamos a ver. Después de esto, chicos, es muy importante revisar el sentido, la coherencia e incluso podemos incluir definiciones y el vocabulario dependiendo del texto que estemos trabajando. Y por último, es súper importante las referencias y las fuentes de consulta y saber citar lo que estamos poniendo del texto. Bien, podemos encontrar diversos tipos de resúmenes. Estos van a ir cambiando dependiendo del propósito y del texto que estemos trabajando. El primer tipo se trata del contenido principal de un texto. Usualmente estos son los resúmenes que solemos utilizar para la mayoría de las actividades, ya sea escolares, académicas o lo que sea que vayamos a hacer con un texto. El propósito de este tipo de resumen es dar a conocer las ideas centrales que un autor expresa en el texto que está redactando. Estas ideas que contiene el texto deben estar relacionadas con un tema en específico. Después tenemos el resumen de una parte de un texto. El objetivo de este tipo es extraer información importante acerca de uno o más aspectos de un solo texto. Es decir, si se quiere investigar acerca de un tema en específico y se tiene un libro, por ejemplo, donde se hable de ese tema en general, nosotros vamos a ir a un apartado, el apartado que nos interesa, para poder tener nuestra investigación de una parte nada más de ese documento o de ese libro, por ejemplo. Por último, tenemos el resumen del contenido de varios textos que van a abordar el mismo tema. La finalidad es dar a conocer aquellos aspectos principales de un tema a partir de la consulta de varias fuentes de información. En este caso, sí es recomendable considerar varias estrategias. Entre estas se pueden encontrar, por ejemplo, la elaboración de organizadores gráficos como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, con el fin de ayudarnos a estructurar y organizar la información importante para después escribir el resumen. Otra opción que tenemos son las fichas de trabajo, que estas ya ustedes las debieron de haber visto en primer año e incluso en la primaria se ven. Estas fichas lo que van a hacer es ayudarnos a organizar también los aspectos del tema para poder realizar el resumen. Recordemos que existen diversas fichas de trabajo, aunque en este caso solo nos vamos a enfocar a la de resumen, a la de cita textual
y a la bibliográfica. Y por último, subrayar las ideas principales o centrales que hay en los textos y anotar a qué pertenece o a qué corresponde cada uno. Estas son algunas estrategias, algunas formas de hacer que nuestro resumen vaya de acuerdo a lo que nos pide el texto, pero sobre todo rescatando aquellas ideas principales que nos van a servir, descartando todas las ideas secundarias que no son tan importantes. Esas vamos a ir descartándolas para poder tener un resumen de calidad, y dependiendo del tipo que tú vayas a realizar es el enfoque que le vas a dar a tu trabajo. Posteriormente tenemos las citas textuales en un resumen. Recordemos que las citas textuales son aquellos fragmentos que podemos recuperar de un texto usando las palabras exactas del autor. Y aquí esta palabra exacta realmente es muy importante, porque recordemos que debemos de describir, transcribir exactamente lo que el autor está poniendo. Cuando nosotros queramos citar una frase, un párrafo que nos parece interesante que escribe el autor, debemos de poner ese párrafo o ese texto entre comillas, ¿sí? Aquí se los voy a mostrar. Aquí están las comillas y aquí tengo un ejemplo que de hecho está en su libro en la página 141. El río Nilo es el más largo del mundo y te menciona lo demás. Y por último aquí nos presentan los datos de la fuente donde se tomó. Aquí está, fuente donde se tomó, y nos presenta el nombre del autor, el año y la página en la que podemos encontrar esta frasecita. Después tenemos los datos bibliográficos, que aquí es los datos de los libros, documentos, materiales o cualquier fuente de consulta donde ustedes vayan a encontrar su información. Los tenemos que citar de manera que podamos poner todos los datos y las referencias de dónde estamos tomando la información. Esto, chicos, ya lo tenían ustedes en el proyecto anterior, lo estuvimos viendo, perdón, e incluso les mandé un documento donde estaban los ejemplos de cómo citar las referencias dependiendo de dónde hayamos sacado la información, ya sea un libro, un periódico, un video, etc. Aquí en este caso pues es de un libro, el que tienen ustedes en el ejemplo de la página 141. Tenemos el autor, el apellido, el nombre, el título del libro o del material que estemos consultando, que tiene que estar en cursiva, el país o el lugar, la editorial o ediciones y el año. Después, chicos, tenemos una parte importante que también nos sirve para realizar un resumen, que es la paráfrasis, que de hecho ustedes van a realizar una en esta quincena que tienen su plan de actividades. Deben de realizar una paráfrasis. Esta consiste en mencionar con palabras propias lo que se explica en un texto, ¿sí? Aquí debemos de ser muy cuidadosos y conservar el significado original del texto, es decir, todas las ideas que el autor quiere expresar o quiso expresar en su texto, nosotros las tenemos que respetar, pero dándoles nuestra visión, nuestro punto de vista y describiéndolo de la manera como nosotros lo entendimos. Esto va a facilitar la comprensión de aquellas ideas del texto, porque si tú lo vas a explicar con tus propias palabras, entonces vamos a ir trabajando lo que es la comprensión. Y por último, permite resumir o ampliar la información para explicarlo de una manera más sencilla lo que nos está presentando el texto. Para finalizar, chicos, sí les quería enseñar aquí algunos ejemplos de fichas de resumen que de hecho están en su libro, lo pueden encontrar en su libro, pero lo que yo quiero que ustedes noten o que hagan la comparación es de cómo está estructurada una ficha y cómo está la otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos describe el tema, ¿sí?
Aquí ya nos está hablando de algo en específico, en este caso una planta, porque el tema en general son las plantas, pero aquí nos está hablando de la drosera, que es una planta en específico. Aquí en el tema de la diabetes nos muestra la ficha bibliográfica, todo esto es la ficha bibliográfica y nos presenta el resumen. Todo esto es el resumen que pudimos haber sacado del texto. Entonces, si nos damos cuenta entre la comparación de estas dos fichas, podemos notar que está la extensión, primeramente, este es más extenso que este, y aquí nos está hablando de un tema en general, cuando en este nos está hablando de un aspecto en específico, y eso también influye mucho en que esto sea mucho más breve que este. Entonces, esto quería que ustedes lo notaran, que lo vieran, porque es una de las actividades que les marqué esta quincena y es importante que lo repasen y que vayan practicando el cómo van a presentar su ficha de resumen y pues la ficha bibliográfica, que debe de estar incluida, aunque la pueden hacer aparte, no hay ningún problema. Bueno chicos, pues eso sería todo de mi parte, espero que haya quedado claro. Es un tema un poquito extenso, pero que realmente nos va a ayudar mucho de aquí a otras actividades en adelante. Gracias por su atención.